Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral, aquí en Iquique. Esta vez para explicar las tareas 1 y 2 de Ciencias Naturales y las tareas 1 y 2 de Historia. Lo hago en un solo video porque no es tan complejo como tal y se puede abarcar todo eso y no tener que hacer tantos videos tampoco. Muy bien, el lenguaje sí tuve que hacer más porque obviamente era más complejo de abarcarlo y quería explicarlo. Y aparte que lo voy a explicar después en clase. En cambio, todo esto que estoy pasando aquí ya lo hemos pasado y lo hemos retroalimentado harto en clase, así que ya no tiene por qué hacer tanta explicación, pero igual lo voy a explicar. Primero que todo, no les voy a pedir que hagan el experimento, ya yo sé que hay niños que lo han hecho, otros no, que este famoso experimento del apio, ya que esas son las partes que están ahí, pero sí que viendo este experimento puedan poner qué pasa, ¿cierto? En la diferencia entre uno y el otro, que algo debe pasar entre uno y el otro. Por eso dice acá, después de 2 días corten en rebanadas pequeñas cada tallo de apio, siguiendo las indicaciones de su profesor, que ya esto ya lo expliqué, lo hicimos en clase varias veces, observando con la lupa cómo se ve por dentro. Bueno, y ahí tienen dos opciones. O hacen el experimento para saber cómo se ve por dentro, el que usa tinta y el que no lo usa, cuando lo partimos el apio, o lo buscan por internet y lo dibujan. La cosa que yo quiero ver acá es el dibujo de la diferencia entre ambos lados, que eso también lo he explicado. Y contestan a estas preguntas, cuál sería la diferencia, ¿cierto? Entre los tallos, ¿cierto? ¿Para qué se usó el agua con colorante? Que ya es algo que ya lo he explicado, pero esto sería para recordarlo, he explicado como tal. Lo quise poner porque siento que es importante esta parte de este experimento, que muy pocos de ustedes lo hicieron, ¿ya? Se entiende tal vez por los gastos que eso conlleva, pero considero que igual es importante para el aprendizaje. De ahí me fui a la parte justamente que tiene que ver con las partes de una planta, y lo que tienen justamente que llenar ahí justamente es aquellas partes, ¿cierto? Dice acá qué estructura de la planta le permite absorber agua desde el suelo. Es fácil de responder esa pregunta. ¿Qué estructura de la planta transporta agua desde el suelo hasta la hoja? Es muy fácil de responder porque justamente responde a las preguntas de parte de la planta. Lo mismo sale aquí preguntando cuál es la estructura de la planta que captura desde el aire un gas que necesitan para fabricar su alimento, acuérdense de la fotosíntesis, y qué estructura de la planta lleva alimento desde la hoja hacia el resto de la planta. ¿Sí? Si se dan cuenta, son palabras muy sencillas y que además están escritas también para apoyarse de eso. Esto también sacado del texto escolar en todo caso. Entonces, y hasta ahí sería la parte de la tarea 1 de ciencia, o sea, muy fácil, muy corto, ya, en cierta manera para compensar que la tarea que fue demasiadas, ya. Hasta yo pienso que fue muy largo la tarea de lenguaje, por eso quise compensar haciéndola más sencilla esta parte, ya, para equilibrar, ya, si algo quiero siempre ser, es ser una persona justa como tal, ya, y no atiborrar de tareas. Y en el caso de la tarea 2 que tiene que ver justamente con el tema de la flor, también sacado del libro de Ciencias Naturales. Ahí vemos la polinización, ahí lo podemos recordar si no se acuerdan, aunque ya lo hemos repasado harto esta parte, para que puedan contestar justamente qué otros ejemplos de agentes polinizadores puedes señalar, puedes averiguar, que también los tratamos en clase. Acá tienen para hacer una lectura como tanto de la polinización que es muy interesante y poder contestar estas preguntas que están acá, ¿ya? La pregunta obviamente como en el texto no hay espacio, si quieren lo pueden contestar en el cuaderno y le toman foto para que lo manden, ¿ya? Acuérdense que todo esto es evaluado. Y la parte de la formación del fruto, que también lo hemos hablado, tendrían que completar las partes que faltan, que también esto se ha hablado en clase, ¿cierto? Y contestar estas preguntas que están acá. Muy bien, lo mismo con la germinación. Ahí pueden leer y contestar la pregunta que está acá, que piensa que necesita la semilla para germinar, que es algo que tiene que ver con el experimento. Aquí no puse el experimento, a pesar que sale el experimento más abajo en el texto, no lo quise poner porque está como parte de la evaluación en la parte del video, por eso no lo quise juntar. Pero eso sería, ¿ya? Porque consulta me pueden preguntar a mi WhatsApp también. Y en el caso de historia, pues como le digo, era más corto esto, por eso lo junté historia con ciencia. Bueno,
la tarea uno tiene que ver con Grecia. Y hay muchas cosas de hablar de Grecia, pero yo quise abarcar solamente la parte que tiene que ver con la construcción, o sea, más que todo con la parte de la polis, ¿cierto? Que yo considero que es algo muy importante, ¿cierto? Que son las polis, ¿cierto? Y acá tienen que llenar unos números que están más abajo, ¿cierto? Bueno, les habla que es el Ágora, el teatro, la Acrópolis, contestar estas preguntas y obviamente dice acá, identifica con las letras que corresponde la ubicación del Ágora, el teatro y la Acrópolis, ¿ya? Mostrado en la página 106. Bueno, justamente acá están las letras. Está A, B, C y ustedes tienen que poner esas letras aquí. Poner esas letras ahí y obviamente que responde justamente a esos conceptos y contestar estas preguntas si quieren al lado o en el cuaderno. Ustedes tienen las dos opciones para hacerlo. Esa sería la tarea 1 porque es de Grecia. Y la tarea 2 que es de Roma, también tiene que ver con las ciudades romanas, ¿cierto? Ahí salen, en este caso salen ya nombradas cuáles son, ¿cierto? Sale cuál es el Coliseo o Anfiteatro, que ya lo estudiamos también, el acueducto, las termas, los circos, el foro, el templo, el teatro, que también tenía muralla, ¿ya? Sale todo eso para que puedan trabajar y poder contestar las preguntas que sale acá, ¿ya? Claro, esto está como juego. Pero ustedes, obviamente, como no, esto estaba pensado en hacerlo en la escuela y hacerlo entre nosotros, pero ya que no se puede, lo pueden contactar en forma individual, ¿ya? Ya no puedo decir cada integrante del grupo, sino que ahí solamente contestar las preguntas como es qué es lo que más les llama la atención de la ciudad romana, por qué edificio actual tiene algún parecido con las construcciones romanas, en qué se parecen, ¿cierto? Comentar por escrito cómo se satisfacían las siguientes necesidades de la ciudad griega y romana, como es el acceso al agua, la entretención y la protección. Todo eso, como el espacio es muy corto, tienen, no le va a alcanzar para escribirlo acá, tendría que escribir en el cuaderno y tomarle foto al cuaderno sobre esta parte, ¿ya? Muy bien, y eso sería, pues, no es tan complejo, es más fácil, justamente para compensar la tarea más tediosa que hice, que fue de lenguaje, tanto parte uno como parte 2. Bueno, ya. Ya sé que cualquier consulta igual lo pueden hacer a mi correo o a mi WhatsApp personal. Bueno, que estén bien, cuídense mucho y ahí tendremos las 4 tareas, ¿cierto? O sea, en general serían las 8 tareas, pero si se dan cuenta son muy cortitas las tareas de historia y de ciencia, de matemática un poco más porque hay que practicar, pero la que era más tediosa tal vez la de lenguaje, pero trate de compensar de esta manera. Bueno, ya saben, me pueden escribir a mi WhatsApp si tienen alguna consulta. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima.